que dice Isaías. Let us repeat what Isaiah said. Isaiah. Wow. Thank you. Cuando envío mi palabra, When I send my word, siempre produce fruto it will always produce fruit donde quiera que sea enviada. wherever it is sent to. Con eso nos podemos ir a la casa. With that, we can go home. Donde quiera que es enviada. Wherever it is sent, Diga conmigo, siempre say with me, always. produce fruto. It always produces fruit. Anthony, ¿cómo así? Tony, how? O sea que si Dios manda su palabra a la tormenta, en la tormenta da fruto. So that means if God sends his word to a storm, there's going to be fruit in the storm? Sí. Yes. O sea que si Dios manda la palabra en medio de un ataque de ansiedad y depresión, ahí su palabra va a dar fruto. So you're telling me that if God sends his word in the middle of a depression or anxiety attack, the fruit will produce? Yes. Sí. O sea, que si Dios manda su palabra en medio de mi matrimonio, cuando estoy a punto de divorciarme, ahí también va a dar fruto. So you're telling me that if God sends his word right before I go into a divorce, it will produce fruit? Sí. Yes. Donde quiera Wherever la palabra de Dios es enviada. wherever the word of God is sent, No importa el terreno. it does not matter the soil. No importa la It situación. doesn't matter the situation. Siempre, siempre, siempre Always, 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 va a dar fruto. it will produce fruit. Siempre va a dar fruto. It will always produce fruit. Escuché en estos días algo que me explotó la mente. I heard something recently that exploded my mind. Es sencillo, It's simple, pero a veces lo sencillo es lo que más te causa impacto. but sometimes it's the most simple things that give the most impact. Y por cierto, dile de nuevo el título a tu vecino del mensaje. Dile, rompe el patrón. And remind your neighbor the title of the sermon, Break the Pattern. Dile, rompe el patrón, rompe el patrón. Break the pattern. Dile, pero díselo en serio, dile, rompe el patrón. Break the pattern. Y quiero que escucha la siguiente frase. I want you to listen to this next phrase. Cuando nacemos, When we are born, nos parecemos a nuestros padres. we are like, We look like. we look like our parents. Pero cuando morimos, But when we die, nos parecemos a nuestras decisiones. we look like our decisions. Cuando nacemos, When we are born, nos parecemos a nuestros padres. we look like our parents. Pero cuando morimos, But when we die, nos parecemos a nuestras decisiones. we look like our decisions. Muchos de nosotros hemos creado un patrón de pensamiento Many of us have created a pattern of thought que siempre señala hacia afuera that it always signals outward y nunca mira hacia adentro. and it never signals inward. Siempre es culpa de papi o de mami. It's always mom or dad's fault. Siempre es culpa del vecino. It's always my neighbor's fault. Siempre es culpa de la circunstancia. It's always the situation's fault. Pero nunca miro hacia adentro. What? Pero nunca miro hacia adentro But I never look within y digo, la culpa es mía. and say the fault is mine. Fue mis decisiones que me trajo aquí. It was my decisions that brought me here. Fue porque no hice lo que tenía que hacer. It was because I didn't do what I had to do. Quiero que entiendan en esta mañana I want you to understand this morning que no hay nada más importante en la vida de un ser humano that there's nothing more important in the life of a human que sus pensamientos. than their thoughts. Voy a repetir eso. Let me repeat. Después de Dios, After God, lo más importante en tu vida the most important thing in your life son tus pensamientos. are your thoughts. Lo voy a hacer una última vez porque quiero que se le meta, como diría mi abuelo, en el cerebro, en la cesera. And I'm going to say this one more time so it can enter your mind. Después de Dios, After God, lo más importante en tu vida the most important thing in your life son tus pensamientos. are your thoughts. Porque tu pensamiento Because your thoughts dirigen tu acción. direct your Y actions. tus acciones And your actions son lo que causan el resultado en tu vida. are what cause the result of your life. Voy a repetir eso. Let me repeat.
Tus pensamientos Your thoughts te llevan a una acción. take you to an action. Y tus acciones And your actions o tus decisiones or your decisions, son los, si tú miras a un espejo hoy, tú eres el resultado de eso. if you look into a mirror today, you are the result of that. Si te miras en un espejo hoy, If you look at yourself in a mirror today, tú eres you are el resultado the result, directo direct de tus decisiones. of your decisions. Lo que pasa es que a nosotros como cristianos no nos gusta que nos prediquen eso. What happens is us as Christians, we don't like to be taught this lesson Porque es más fácil echarle la culpa al diablo. because it's easier to blame the devil. Dios mío. My God. Cuando nos miramos en el espejo, When we look at ourselves in the mirror, yo soy el resultado directo I am the direct result de mis decisiones. of my decisions. Le puedo ser totalmente honesto y vulnerable y puede sentirse libre de reírse. I'm going to be totally vulnerable and feel free to laugh. Se puede reír. You can laugh. No existe un espíritu de gordura. There's no spirit of fat. Yo soy I el am resultado directo the direct result de mis decisiones. of my decisions. ¿Puedo irme más profundo? Can I go a little deeper? No existe el espíritu de pobreza. The spirit of poverty does not exist. Mis finanzas My finances son el resultado directo are the direct result de mis decisiones. of my decisions. Mm. Dejemos de echarle la culpa que si mami hubiese hecho esto, si papi hubiese hecho aquello. Let's stop pushing the blame to, oh, if my mom had done this, if my dad had done that. ¿Qué has hecho tus últimos 20 años? What have you done in your last 20 years of life? ¿Fue papi o mami que te dijo? Was it your mommy or daddy that told you what to do? Hello. ¿Se escucha? Can you hear us? Okay. Entonces tenemos que romper el patrón. So we have to break the pattern. Y créame, yo no vine aquí solamente a decirle que se mire en un espejo. And trust me, I didn't only come here to tell you to look into a mirror. Vine a decirte que puedes cambiar. I'm here to tell you that you can change. Vine a decirte que tu vida no se ha terminado. I'm here to tell you that your life is not over. Vine a decirte que no es tarde para cambiar tu vida. I'm telling you that it's not too late to change No your es life. tarde para comenzar a estudiar. It's not too late to start to No es study. tarde para empezar un ministerio. It's not too late to start a ministry. No es tarde para que restaures tu familia. It's not too late to restore No your es family. tarde It's not late para que Dios haga, for God to create lo que Él dijo que iba a hacer. or to do what He said He was going to do. No es tarde, It's not late, pero tenemos que romper el patrón. but we have to break the patterns. Tenemos que pasar de Dios ser el primero a Dios ser el centro. We have to move from God being first to God being the center. ¿Cómo así? How so? Cuando yo pongo a Dios de primero When I put God first y Él es solamente lo primero, and He is solely the first, se puede convertir en algo rutinario. He can become something that it is a routine. Si piensas en una lista If you think of a list y tú lo pones primero, and you put Him first, sí es muy importante que Él sea lo primero que tú hagas. it's important that He's the first thing that you do. Pero ¿qué pasa con el resto de tu día? But what happens to the rest of your day? Gente dice, Dios es lo primero en mi vida. People say God is the first in my life Porque cada vez que yo me levanto, because every time I wake up, yo oro a Dios. I pray to God Y yo le presento mi vida. and I present my life. Pero no vuelven a orar, no vuelven a hablar con Dios hasta el otro